Buenos días para todos. 7:02 de la mañana en el este de Estados Unidos, 8:02 de la mañana para Venezuela. Hermoso amanecer en la ciudad de Miami, específicamente en el puerto de Miami que ustedes tienen allí en sus pantallas. Buenos días para todos. Ya son, como ya les dije, 7:02 de la mañana, 8 de la mañana en Venezuela. Gracias a todos por estar conectados a esta hora con nosotros a través de todas nuestras plataformas en Roku, Apple TV, Fire TV, Amazon y por supuesto también nuestro canal de YouTube. Recuerde también que estamos en nuestras redes sociales en X y también en nuestro canal de Facebook. Les saludo, yo soy Laura Artal y como siempre es un gusto para mí estar conectada con todos ustedes a esta hora para llevarles todo lo que nuestro equipo de producción ha preparado para ustedes, sobre todo en las 7 de las 7, que son estas informaciones clave que usted necesita saber para estar bien informado y también para actualizarse después en nuestra retransmisión. Les contamos que el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó que podría haber discusiones, podría hablar con Nicolás Maduro, subrayando que Venezuela quiere hablar. Vamos a ver. En medio de un encuentro con el príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohammed bin Salman, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en declaraciones ante la prensa que probablemente hablará con Nicolás Maduro, aclarando que él habla con mucha gente y reiteró que no descarta ninguna alternativa frente a la crisis venezolana. El mandatario estadounidense además acusó a Maduro de haber hecho mucho daño a Estados Unidos. Indicó que Maduro estaba tratando con un mal presidente al referirse a Joe Biden y por eso se salió con la suya. Ahora, señaló, tiene las fronteras más seguras del mundo. Nadie entra a menos de que lo haga legalmente. Entre tanto, el despliegue militar estadounidense se mantiene en el Caribe y se espera que el próximo 24 de noviembre Estados Unidos designe al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, acción que Washington vincula al régimen de Maduro. Y el día de ayer en la noche salió una publicación del New York Times y es que la Casa Blanca habría rechazado una supuesta propuesta de Nicolás Maduro de dimitir en periodo de 2 años. Esto como parte de unas negociaciones extraoficiales que estarían quizá autorizadas por el presidente Trump en medio de las tensiones entre Washington y Caracas. El New York Times además aseguró que Trump habría dado su visto bueno a los planes de la Agencia Central de Inteligencia CIA para operaciones en Venezuela. El artículo cita a funcionarios que, según explica el New York Times, hablaron bajo anonimato. Y de acuerdo con este diario, durante las conversaciones, Maduro habría señalado también disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de los Estados Unidos. Estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de esta información que hasta ahora no ha sido confirmada ni por Donald Trump, ni por su gabinete, ni tampoco por Nicolás Maduro, ni su gabinete, pues ni los suyos tampoco. Estaremos igual muy atentos ante esto. El USS Jason Duckman, un destructor de la Armada estadounidense, también regresó a la estación naval de Mayport en Florida, concluyendo así sus 91 días de despliegue en el Mar Caribe, donde participó en la misión contra el narcotráfico. Vamos a ver el reporte. Durante el despliegue, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke hizo escala en la bahía de Guantánamo, Cuba, Ponce, Puerto Rico y Charlotte Amalie St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, según un comunicado de prensa de la Armada. La tripulación recibió la cinta de operaciones especiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos y la cinta del Servicio en el Mar por su apoyo a las operaciones interinstitucionales. Estoy increíblemente orgulloso de toda mi tripulación a bordo del Jason Dunham, declaró el comandante Aaron Jefferson, tercero oficial al mando del USS Jason Dunham. En el comunicado indicaron que el éxito del despliegue de la Cuarta Flota es un ejemplo más de su incomparable resiliencia y profesionalismo.
El USS Jason Dunham fue asignado al Escuadrón de Destructores 40. El capitán Anthony James, comandante del Grupo Naval de Superficie del Sudeste, indicó que la tripulación demostró la fortaleza del poder naval estadounidense y la cooperación internacional. El Jason Dunham formó parte de un importante despliegue de poder naval en la región para interrumpir el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales transnacionales. Y María Corina Machado dio a conocer el día de ayer el Manifiesto de la Libertad, un documento que establece las bases para la reconstrucción de Venezuela. El manifiesto se sustenta en pilares claves como la dignidad humana, la regeneración de la economía, el derecho al voto y la libertad de expresión. En el manifiesto, María Corina Machado indicó que una Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que asegura le fue robado al país y a sus ciudadanos. Señaló en ese sentido que la propiedad no es un privilegio de una élite, es un derecho fundamental, es la manifestación física del trabajo y la creatividad de una vida entera. La prosperidad de Venezuela dependerá de la libertad de sus ciudadanos. La historia nos ha demostrado que cuando el Estado impone su mano sobre el mercado, lo que hace es sofocar el espíritu humano, que es lo que da genuina vitalidad al crecimiento. Por eso es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos y al sector privado. Haremos que la economía despegue y triplique su tamaño en una década. Calificó el derecho a la libertad de expresión como la piedra angular de toda libertad, indicando que cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece. Venezuela va a recuperar su voz en cada pueblo, en cada aula, en cada sala de redacción y espacio digital. El pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión. El progreso de Venezuela en esta nueva era dependerá del libre intercambio de ideas y de la posibilidad de expresarlas sin miedo. En cuanto al derecho al voto, dijo que la urna electoral es la defensa del pueblo frente a la opresión y es sagrada. Todo venezolano tiene derecho a votar con seguridad y sin manipulación alguna. Nuestra voz, nuestro voto es nuestra voz colectiva. La voluntad del pueblo debe reflejarse en las elecciones y no el poder de unos pocos. Que las elecciones venezolanas sean símbolo de honor, de la soberanía popular, nunca de la opresión. Mencionó que las calles son del pueblo, no del poder ilegítimo. El latido de la democracia es el derecho a reunirse, a protestar y exigir. La protesta cívica y pacífica no amenaza al país, lo fortalece. El renacer de Venezuela empezará cuando podamos volver a encontrarnos, a marchar sin temor y a alzar juntos las banderas de la esperanza. En materia de seguridad, indicó que todo individuo tiene derecho a proteger su vida, su familia, su propiedad y su libertad. Ninguna sociedad democrática puede perdurar si sus ciudadanos no pueden resistir la opresión o la violencia. El pueblo de Venezuela merece un gobierno elegido legítimamente con la voluntad y la capacidad de garantizar la seguridad de cada ciudadano. El futuro de Venezuela exige restaurar la confianza entre el Estado y los ciudadanos. Y esto solo se logrará promoviendo la defensa legítima, la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz. También hizo referencia a los 9 millones de venezolanos que se han visto forzados a huir de su tierra, dejando atrás familias, amigos y sueños rotos. Los traeremos de vuelta. Restituiremos su derecho y su libertad de regresar, de volver a su tierra natal. Cada venezolano debe recuperar a su familia, su hogar y su futuro. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, dijo que el clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo. Desde que Maduro asumió el poder, ya son más de 18.000 presos políticos que han sufrido injustamente. Cada uno de ellos es un testimonio de la brutalidad del régimen. Son vidas humanas, son nuestros amigos, familias, colegas, compañeros. El mundo no puede darles la espalda. El régimen criminal
debe rendir cuentas. Referente a la educación, dijo que las escuelas y universidades de Venezuela deben volver a ser el núcleo de la indagación, el conocimiento y el orgullo. Otro de los puntos que abordó es el regreso a la comunidad democrática, indicando que Venezuela se fortalecerá mediante la cooperación y colaboración internacional. Ese día en el que volveremos al escenario global con transparencia, integridad y responsabilidad está por llegar. Vamos a restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos. La Premio Nobel de la Paz aseguró que Venezuela se convertirá en pilar de seguridad democrática y energética en el hemisferio occidental y en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo. Y por su parte, Nicolás Maduro pidió a los ciudadanos serenidad absoluta ante lo que considera amenazas de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Veamos sus declaraciones. En el pasado alguien pudo haber dicho, es una utopía. Y le digo, sí, era una utopía, sigue siendo hoy una utopía, pero es una utopía concreta que vamos a lograr más temprano que tarde. La independencia de Venezuela a través del conocimiento y la creación científica. Hagámoslo. Hagámoslo por el país. Hagámoslo por nuestra patria. Hoy intentan vilipendiar nuestra patria, amenazarla. Serenidad absoluta. Que los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo. Felicidades a todos y a todas por estos grandes premios y sigamos avanzando con la ciencia, la ética, el conocimiento a hacer de Venezuela una patria hermosa, pacífica y feliz. Muchas gracias. Y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció las graves condiciones que aseguran padecen los detenidos en las cárceles políticas, haciendo especial énfasis en la situación dentro del penal El Rodeo 1. Yohuanca Ávila, hermana del preso político Henry Bert Rivas, recluido en el Rodeo 1, denunció que su situación y la de al menos otras 3 personas es de aislamiento, con graves tratos crueles e inhumanos y sin comunicación de sus familiares. Actualmente hay 4 personas aisladas. Uno de ellos es mi hermano Henry Bert Rivas. Hoy ellos tienen 21 días en aislamiento en el piso 4 del Rodeo. Las condiciones de este aislamiento es 24 horas esposados, desnudos, poca alimentación y poca agua. Ávila enfatizó que actualmente hay más de 140 mujeres que permanecen detenidas en el país y existen personas en condición de vulnerabilidad o con enfermedades crónicas a quienes se les ha negado la asistencia, situación que preocupa a los familiares. Han habido liberaciones y no han tomado en consideración a las mujeres y a las personas con estas enfermedades graves. Entonces, esto es un llamado a que nos escuchen, porque ya han habido fallecidos bajo custodia del Estado y lo que nosotros queremos es evitar que familias se sigan sumando a este sufrimiento, a que sigan habiendo estas pérdidas de vida por descuidar la salud de nuestros familiares. Asimismo, Margaret Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, denunció el hostigamiento del que también han sufrido los familiares. Hoy, lamentablemente, se vive un tema de violencia en contra de los familiares a la hora de entregar las paqueterías en las distintas cárceles. Los familiares son humillados, vejados. Esto es como una suerte que depende del ánimo del custodio que te reciba. Constantemente, semanal, se están cambiando las órdenes de lo que pueden recibir y que no. Esto es muy importante señalarlo, pues nosotros somos parte también de las víctimas secundarias, quienes lamentablemente vivimos el horror de tenerlos a ellos injustamente presos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que continuará elevando su voz ante organismos nacionales e internacionales hasta lograr la liberación de cada uno de los detenidos de conciencia en el país. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela informó que el periodista y activista político Carlos Julio Rojas, detenido en el Helicoide, finalmente ha recibido permiso para visitas tras permanecer 4 meses bajo un régimen de aislamiento. En una publicación mediante sus redes sociales, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas informó que Carlos Julio Rojas le fue restituido su derecho a recibir visitas. Sus familiares informaron que se encuentra en buen estado de salud. Carlos Julio Rojas fue detenido el 15 de abril del año pasado y es acusado, según la Fiscalía, de los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Le acusan de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar a Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial en marzo de 2024, para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Desde el Colegio Nacional de Periodistas exigen la liberación de Carlos Julio y de los 18 trabajadores de la prensa detenidos. Indicaron que estos casos son el rostro de la criminalización de la prensa en Venezuela. Y este martes, Venezuelan American Chamber of Commerce anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Instituto de Estudios Superiores de Administración y IESA. Esta alianza establece un puente de alto valor entre la excelencia académica y la experiencia real del empresario venezolano aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver. El acuerdo, que estuvo liderado por Leonardo Trecci, presidente de la Venezuelan American Chamber of Commerce, forma parte de la estrategia 2025-2027 de la Cámara para fortalecer su ecosistema educativo que permitirá programas ejecutivos especializados para el entorno estadounidense, acceso preferencial a workshops, conferencias y profesores del IESA para los miembros. Además, asegura que el IESA aporta excelencia académica, metodológica y visión global. La Venezuela American Chamber of Commerce es una comunidad empresarial sólida, diversa y con enorme potencial. Esta alianza eleva el estándar de formación de nuestros empresarios y abre puertas a nuevas oportunidades. También Gustavo Rusen, presidente del IESA, destacó el valor estratégico del convenio, afirmando que es muy importante contar con el conocimiento práctico de los empresarios venezolanos en el país. Este acuerdo busca posicionar a los empresarios venezolanos como una fuerza determinante en la economía de los Estados Unidos. Y autoridades en el estado Táchira rescataron a 2 jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en la montaña La Zeta. Veamos ahora lo que es noticia en nuestras regiones de Venezuela. Funcionarios de Protección Civil informaron mediante sus redes sociales que los jóvenes reportados como desaparecidos por sus familiares el domingo habrían sido localizados. Según el reporte, los jóvenes se habían extraviado el día domingo en la montaña La Zeta. Se trató de 2 hombres que serían uno de 32 y otro de 35 años. Los socorristas procedieron a las respectivas evaluaciones para su traslado al centro de salud. Sin embargo, no reportan mayores complicaciones. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció mediante redes sociales la captura de uno de los implicados en el secuestro sistemático abuso sexual de 2 menores de edad en Los Guayos, estado Carabobo. Funcionarios de la Delegación Municipal de Valencia aprendieron en el sector Josefa Camejo a Gabriel Alexander Ruiz Urquiola, de 22 años, quien mantuvo en cautiverio a 2 jóvenes de 13 y 15 años respectivamente. Los perpetradores, bajo amenazas de muerte y valiéndose de su fuerza física, obligaron a las víctimas a consumir sustancias psicotrópicas y abusaron sexualmente de ellas. Gabriel Alexander Ruiz Urquiola quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio número 21 de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. El 6CPC informó que continúan tras la búsqueda del otro criminal para ser aprehendido y puesto a la disposición de la justicia. En el estado Mérida, luego de casi 5 meses decaído tras la crecida del río Chama, se reactivó el paso vehicular en el puente Puerto Río, ubicado en el municipio Santos Marquina, con la colocación de una nueva sección que se conectó con la vieja estructura. Este lugar conecta con las comunidades de Mucunután y Mucuibaja, con la carretera trasandina en el pueblo de Tabay, capital del municipio andino. Se reaperturó luego de los trabajos realizados durante los últimos días, en los que se colocó el cemento a la nueva estructura y se instalaron las nuevas barandas de hierro.
Informaron que los trabajos de reconstrucción permitieron dar paso previamente a los peatones y luego a las unidades motorizadas. Continúan realizando trabajos de recuperación para brindar acceso a los principales sectores que fueron afectados por las lluvias. Veamos ahora lo que está aconteciendo y que está marcando la agenda en toda la bolita del mundo, porque la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes la publicación de los documentos de Jeffrey Epstein. Veamos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes casi por unanimidad la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein. Un paso que envía la iniciativa al Senado para su validación antes de que la firme el presidente Donald Trump. El proyecto recibió 427 votos a favor y 1 en contra, después de que 218 legisladores de ambos partidos presionaran al liderazgo de la Cámara para convocar la sesión. La propuesta exige al Departamento de Justicia divulgar todos los registros, documentos y comunicaciones no clasificados vinculados a la investigación y al enjuiciamiento de Epstein. La propuesta exige al Departamento de Justicia divulgar todos los registros, documentos y comunicaciones no clasificados vinculados a la investigación y al enjuiciamiento de Epstein. El texto incluye también los materiales relacionados con Ghislaine Maxwell, los registros de vuelos y viajes y los nombres de las personas mencionadas en el caso, incluidos funcionarios gubernamentales. Aunque el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, había anticipado un apoyo casi total, solo se opuso Clay Higgins, congresista de Luisiana. Aún así, Johnson señaló que la ley es defectuosa y deberá ser enmendada en el Senado, lo que podría modificar la versión final y retrasar su entrada en vigor. El cambio de postura del Partido Republicano llegó después de un giro del propio Trump, quien inicialmente se mostraba contrario a la publicación de los documentos, pero luego expresó su disposición a firmar la ley. En los últimos meses, algunos documentos revelados sobre Epstein han incrementado la presión política sobre el presidente, quien mantuvo una relación de amistad con él desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000. Y en Colombia, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de ese país, el general Luis Carlos Córdoba, reafirmó este martes que los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean estrictamente necesarios. La declaración se produce en medio de las fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro por la muerte de al menos 12 menores de edad en ataques aéreos de ese tipo. Desafortunadamente, algunos de estos grupos criminales están utilizando el reclutamiento forzado y es necesario dejar claridad de que la acción del Estado debe mantenerse, porque de otra manera, el no atacar a estos grupos criminales teniendo esa actividad criminal tan deplorable, pues indudablemente pone en riesgo a nuestras comunidades. O sea que eso significa que las fuerzas militares, nosotros muy cumplidores del derecho internacional humanitario y a través de las operaciones legítimas contra objetivos militares, no podemos abstenernos de atacarlos con los diferentes métodos, ya sea con los soldados, combatiendo, ya sea a través de diferentes maniobras como emboscadas o como en este caso el bombardeo. Si este adversario ha introducido menores en su dispositivo de combate, prohibir estas operaciones sería como otorgar un incentivo perverso para que ellos sigan reclutando niños, niñas y adolescentes para blindarse de la acción del Estado. Y en Bolivia, las intensas lluvias de los últimos días han dejado daños considerables en ese país. Es por ello que el gobierno ha implementado un plan de emergencia para la recuperación de algunas zonas. Vamos a ver. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este martes a la prensa la disponibilidad de $380.000 que serán destinados a la ayuda humanitaria de los afectados por los desastres provocados por las fuertes lluvias tras producirse los primeros eventos en la zona de Samaipata, en Santa Cruz. Paz señaló que esos recursos no contemplan la reparación de infraestructura, sino únicamente la ayuda de emergencia, que es lo primero que se tiene que atender para evitar que la población presente problemas de salud. El domingo en la noche y en la madrugada del lunes cayó una lluvia en la zona de Samaipata que afectó principalmente la comunidad Achira, debido al derrumbe de un cerro que posteriormente generó que el lodo, piedras y maleza anegaran a al menos 22 viviendas. Los socorristas están buscando a al menos 3 personas tras el suceso, mientras de momento se realiza el retiro del material de arrastre con maquinaria pesada y la restitución de algunos servicios básicos como la electricidad, el agua
y la reparación de un gasoducto que quedó afectado. La temporada de lluvias comienza generalmente en noviembre y puede durar entre 4 a 5 meses y suele afectar principalmente las zonas más bajas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz, debido al aumento de los caudales de los ríos. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes una millonaria inyección de fondos para defensa tras la aprobación de 615 millones de euros destinados a apoyo militar para Ucrania. Por un importe de 615 millones de euros. Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros y como parte de nuestro acuerdo bilateral de seguridad, que como recordarán son 1.000 millones de euros que hemos comprometido también este año en materia de seguridad con Ucrania. En segundo lugar, junto con esos 300 millones de euros, la transferencia de 100 millones de euros al programa PURL de la OTAN, que servirán para financiar la adquisición urgente, acelerada, de sistemas de defensa que necesitan las Fuerzas Armadas ucranianas. Y finalmente la transferencia de 215 millones de euros a través del instrumento SAFE que creó la Comisión Europea, recordarán los medios de comunicación aquí presentes, y que van a permitir costear la producción que permitirá la producción de sistemas antidrones, radares de exploración, vigilancia aérea, muchos de ellos desarrollados, como saben, por empresas españolas. En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez reafirmó su respaldo total y firme a Ucrania frente a la agresión de Rusia y aseguró que este apoyo se mantendrá hasta lograr una paz justa, duradera y la integración de Ucrania en la Unión Europea. Durante su tercera visita a España desde inicios de la invasión rusa, Zelensky también sostuvo reuniones con el rey Felipe VI, así como con los presidentes del Congreso y del Senado y con representantes del sector de defensa. Y la organización Human Rights Watch denunció que el juicio contra la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, no cumplió con las garantías de un proceso justo según los estándares internacionales. Hasina había sido condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad. En un comunicado, Human Rights Watch advirtió que el proceso llevado a cabo por el Tribunal Internacional de Crímenes de Daca estuvo plagado de irregularidades. Señalaron que Hasina no tuvo la oportunidad de presentar una defensa adecuada, interrogar testigos, ni contar con representación legal libremente elegida. Además, criticaron que la exmandataria fuese juzgada en ausencia, ya que permanece exiliada en la India desde su dimisión tras las protestas de agosto de 2024. La organización indicó que el juicio en ausencia mina de forma fundamental el derecho a un juicio justo garantizado por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al referirse al caso, que también resultó en la pena capital de uno de sus colaboradores cercanos. Hasina fue acusada de estar detrás de la muerte de más de 1.400 personas durante las manifestaciones masivas del año pasado. Sin embargo, la ex líder, a través de un comunicado emitido por su partido, la Liga Awami, denunció que la condena es parte de una persecución política. Al conocerse el veredicto, se registraron protestas y enfrentamientos entre simpatizantes de Hasina y fuerzas de seguridad en varias ciudades del país, según reportes del medio local Dhaka Tribune. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Bangladesh autorizó el bloqueo de cualquier contenido que reproduzca declaraciones de la ex primera ministra. Human Rights Watch instó al gobierno interino liderado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus a buscar apoyo internacional para garantizar procesos judiciales justos, para lo cual subrayó se necesitará una moratoria en la pena capital.
Momento de hacer nuestra primera pausa después de este bloque informativo. Al regreso hablaremos como todos los miércoles, con nuestro abogado de inmigración en nuestro segmento de entrevistas con Guillermo Nolivos en miércoles de inmigración. Ya estamos listos para leer todas sus preguntas que ya han sido recopiladas por nuestro equipo de producción y las que nos llegan completamente en vivo. Ya venimos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. (7:33 de la mañana). A esta hora, como siempre, saludamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube. Saludamos a Miguel Sánchez, a Jesús Rangel, a Cruz, a Luis Urbaneja, a Linares, a Nina, a Inés, a Andrés. Muchísima gente que a esta hora está conectada porque es nuestro segmento de miércoles de inmigración. Y es que ha sucedido que más de 120 congresistas han presentado una solicitud formal para que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anule la cancelación del TPS para Venezuela. Imagínense ustedes, esto pareciera un tira y encoge, pero por otro lado, la Corte Suprema aceptó revisar si el gobierno federal puede negar el asilo y devolver a México a personas que llegan a puertos de entrada, una práctica que fue implementada durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El abogado Guillermo Nolivos está con nosotros y hoy necesitamos aclarar qué ha sucedido. Abogado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Laura. Feliz miércoles. Bienvenido. Gracias. Bueno, sí, hay 2 noticias bastante... Salud, abogado. Claro que sí. Hoy sí tengo, hoy con cafecito, porque la mañana amaneció sí, con gris, frito. Oh, claro. y con lluvia. Es que ya está llegando el invierno, abogado. Ya, bueno, ustedes no tienen todavía mucho que decir de eso, porque a mí no me digas que en Miami llegó el invierno, porque allá nunca llega el invierno. Mire, usted sabe que en estos días llegó la ola de frío, llegó una ola de frío el fin de semana. Ya todo el mundo aquí con botas, con sobre todo, Bufanda. bueno, yo siempre con bufanda, yo siempre ando con frío, pero aquí somos exagerados porque el calor y la humedad no se resisten. Entonces cuando llega un poquito de frío ya nos queremos arropar y sacar el closet la ropa de invierno. Ya quieren sacar los guantes, las bufandas, los gorros. Bueno, Sí. te voy a invitar para que vengas a Nueva York y vengas bien Bien preparada, abrigadita. bien abrigadita, para que entonces sí te tomes tus buenas fotos Sí, y señor. con tus chaquetas y gorros. Sí, bien ataviada allí. Yo he estado en Nueva York, que sobre todo a fin de año, he pasado fin de año en Nueva York y el frío es, como dicen en Venezuela, candela. Así que no tenemos Candela. nada de qué quejarnos. Pero bueno, abogado, gracias por esta conversación. Entrando en materia, vimos a través de sus redes sociales, por cierto, quienes no sigan al abogado a través de su cuenta en Instagram, abogado, por favor, recuérdenos su cuenta en Instagram. De Nolivos Law Firm.
en Allí. Instagram. Eso, allí lo tenemos. Veíamos a través de entonces de Instagram que usted publicaba sobre que más de 120 congresistas entregaron un amicus brief ante el noveno circuito para defender el TPS para Venezuela. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son las recomendaciones legales, abogado? Porque como bien decíamos, esto parece un tira y encoge. Si tienen, no tienen, estamos protegidos, no estamos protegidos. ¿En qué plano estamos? Bueno, todavía estamos, el hecho de que hayan introducido ese amicus brief no quiere decir que cambie el panorama en que se encuentran actualmente las personas que tenían TPS, ¿verdad? Del 2021 y del 2023. El amicus brief lo que significa es como una carta de apoyo, ¿verdad? No es una carta, es un escrito de apoyo, ¿verdad? De los congresistas hacia los jueces del noveno circuito, donde los congresistas expresan la necesidad de que la anulación de la cancelación se haga efectiva y de esa manera se le vuelva a restaurar el estatus de TPS a los venezolanos, por una serie de razones, obviamente, que ellos citan en su escrito. Lo importante y lo resaltante de esto es que quiere decir que más de 100 representantes, ¿verdad?, de la Cámara Baja entienden la situación venezolana, entienden el problema que está viviendo el venezolano en Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de protección, le ha sido arrebatado inclusive su capacidad de trabajar y lo deja en una posición sumamente vulnerable, lo cual es contrario a lo que el mismo estatus de TPS establece. Si el estatus de TPS establece que si una persona al regresar a su país de origen estaría en peligro, ¿verdad? Por distintas razones, entonces el gobierno de Estados Unidos pudiese otorgar este beneficio temporal. Eso es básicamente lo que los congresistas están diciendo. Las condiciones en Venezuela no han cambiado, las condiciones están más radicales. Nosotros estamos de acuerdo con la demanda que ellos están llevando y por favor consideramos que la Corte debería tener este análisis y reinstaurar pues, el TPS hacia los venezolanos. ¿Y se puede esperar realmente, abogado, que se reinstaure o eso ya está como perdido y simplemente esto a lo mejor puede ser un formalismo? Bueno, acuérdense que el asunto de fondo, ¿verdad? Como decimos nosotros los abogados, o sea, lo que diríamos en el día a día, el meollo del asunto, ¿verdad? El centro del asunto todavía está sin decidirse, ¿ok? ¿Y cuál es el centro del asunto? Es si la administración de Trump tiene el poder de eliminar un TPS que fue otorgado por una administración anterior, ¿ok? Y si esta administración cumplió todos los pasos necesarios para llevar a cabo esa eliminación de manera válida. Como dicen en béisbol, abogado, si a usted le gusta el béisbol, el juego no se termina hasta que se termina. Bueno, en todos los deportes, no se termina hasta que se termina. Así que hay que seguir esperando, pero bueno. Por otro lado, la Corte Suprema va a revisar si es legal restablecer una práctica como el metering, que permitió devolver a México a personas que llegaban a puertos de entrada, aunque la ley federal obliga a procesar estas solicitudes. ¿Cómo podría quedar la gente con esta decisión en la manera en que se procesan los casos de asilo para quienes llegaron por frontera o por algún otro puerto de entrada? Sí, esto es muy parecido a lo que el gobierno de Donald Trump quiso hacer o implementó en su primer gobierno, que era el famoso Remain in Mexico, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que existen acuerdos internacionales que que la gran mayoría de los países han firmado, que dice que una persona que llega a la costa de un país, a su frontera y pide asilo, esa persona se le debe acoger, o sea, se le debe permitir entrar y llevar a cabo un procedimiento para determinar si califica o no califica para una solicitud de asilo. Entonces, ¿qué es lo que está planteando la administración de Trump? La administración de Trump está diciendo, ya va un momento, yo no tengo por qué dejarlos entrar. Yo puedo ponerme de acuerdo con México, por ejemplo, y entonces permitir o pedirle a México que estos solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en México mientras nosotros decidimos el caso. En otras palabras, no le vamos a permitir la entrada al país, a Estados Unidos,
sino una vez que se haya determinado que sí califican para asilo. Entonces es algo que se demandó al gobierno, ¿verdad? Como una práctica que no es justa y la Corte Suprema de Justicia ahora va a determinar si esa práctica, si el gobierno puede implementar esa práctica o no. Abogado, fíjese, algunos venezolanos con procesos abiertos tienen temor sobre lo que pueda pasar durante esa transición legal, durante su proceso, especialmente quienes están a la espera de una decisión sobre su caso de asilo o con citas futuras en corte, porque nos llegan muchísimas preguntas al respecto. ¿Una persona puede ser detenida aun cuando tiene un caso migratorio pendiente? Bueno, en líneas generales, una persona puede ser detenida, sí, ¿ok? Pero habría que ver cuáles son las razones de la detención. Si la persona cometió un delito, un crimen que hace que esa persona sea deportable, ¿ok? O inadmisible. Entonces, si la persona tiene una conducta, ¿verdad? Que la hace peligrosa para la seguridad de la nación, pues esa persona puede ser detenida y mantenerse en detención mientras sigue su proceso migratorio. Entonces, lo que estamos viendo con esta administración es que se están excediendo en la manera como están deteniendo a las personas. Básicamente te detengo y luego averiguo, Exacto. ¿ok? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Tienes un proceso en la corte, pero entraste por la frontera, entonces como entraste por la frontera te voy a detener, ¿ok? Y luego averiguo qué es lo que está ocurriendo contigo, si, dónde está el proceso, lo tienes ante UCI, ante la corte, de eso me voy a encargar después. Primero te voy a detener. ¿Y qué pasa cuando te detengo? Entonces voy a exigir una fianza, ¿verdad? Para dejarte libre. Entonces, son modalidades que están usando, básicamente excediéndose del poder o de lo que las leyes dictan, pasándose por encima del debido proceso y forzando, básicamente llevando a la persona al tal extremo, ¿verdad? Que la persona diga en algún momento, mira, tú sabes cómo es la cosa, que yo ni en mi país me habían sometido a tanto abuso, así que yo prefiero irme. Esos son los niveles en que esta administración quiere llevar a las personas para que en algún momento la misma persona diga, mira, ¿dónde firmo la deportación? Y yo me voy. Claro. Y en base a eso que usted está diciendo, abogado, es preciso, porque hay mucha confusión sobre qué una persona tiene que llevar encima para evitar justamente problemas si una gente pide comprobar el estatus migratorio, especialmente tras los últimos cambios en las operaciones de ICE. Por eso que usted dice, primero te detengo y después pregunto, ¿cuáles son estos documentos que toda persona debería cargar consigo para probar que tiene un caso migratorio activo o un estatus vigente? Porque al final estamos propensos a que esto pueda suceder, incluso residentes e incluso ciudadanos naturalizados como americanos, ¿no? Bueno, mira, es que la verdad, la falta de preparación de estos oficiales es impresionante. Me imagino que tú has visto el caso de personas que son nacidas en Puerto Rico y muchos de estos oficiales ni siquiera saben que una persona que nació en Puerto Rico es ciudadano americano. Entonces, a esos niveles de falta de preparación estamos, pues, con estos oficiales de ICE, eh, que una persona le muestra su partida y simplemente el oficial dice, no, eso no me demuestra que tú eres ciudadano americano. Ese es el nivel de ignorancia, ¿verdad? Que se está manejando dentro de esta agencia de gobierno. Los documentos a llevar encima, bueno, mira, si eres ciudadano americano, naturalizado, trata de llevar contigo tu pasaporte, ¿ok? Hay una tarjeta de pasaporte que parece una tarjeta de crédito, solicítala, ¿verdad? Eh, o si no, trata de tener tu Real ID. Un Real ID significa que tú has comprobado ante las autoridades de un estado específico que eres una persona que tiene un estatus migratorio en los Estados Unidos legal, ¿ok?
Si estás en un estatus migratorio temporal, ¿verdad? Una visa de empleo temporal, una visa de habilidades extraordinarias temporal, bueno, lleva contigo el pasaporte o una copia de esa visa y del I-94, ¿verdad? El récord de entrada, para que ellos vean de que tú entraste de manera legal y que tienes permiso de estar en el país bajo el estatus asignado en tu visa, ¿ok? Si eres una persona que tiene un estatus o tienes una aplicación en proceso, entonces lleva contigo los recibos de esa aplicación o petición que está en proceso, permiso de trabajo vigente, para que ellos vean de que sí, es cierto de que estás en un proceso de asilo, lleva tu recibo de caso de asilo. Si estás en un proceso por matrimonio, lleva los recibos de las aplicaciones introducidas para el caso de matrimonio. Si estás en un proceso en la corte y ya tienes un asilo introducido, entonces lleva tu copia de tu próxima cita, copia de que tienes un asilo introducido ante la corte, cualquier documentación que indique que estás en un proceso migratorio. Y si eres residente permanente, obviamente lleva contigo tu residencia, tu tarjeta de residente Sí, permanente. además que he leído también, y usted incluso lo ha recalcado muchas veces, y por eso hacemos como este recuento para que todas las personas que nos ven puedan estar informados, porque evidentemente no todo el mundo está siempre a la misma hora, y hay muchas preguntas que nos llegan acerca de esto. Incluso no funciona y no sirve una fotocopia o una fotografía de estas identificaciones. Hay que tenerlas en físico y originales. ¿Es así, abogado? Pues preferiblemente, aunque muchas veces no se recomienda, por ejemplo, Ujú. tener tu certificado de naturalización contigo todo el tiempo, pues Claro. eso es como un certificado, Sí, es una, como un diploma. es grande, es un diploma, es papel grueso. Entonces, sí, bueno, tengo una foto, ¿verdad? De eso, pero de la demás documentación, sí trata de tener original o por lo menos fotocopias que tú le puedas entregar a ellos y que ellos puedan verificar luego, dentro de sus capacidades, ¿verdad? Que ese caso está en proceso. Dicho esto, abogado, pasamos ahora a las preguntas de la audiencia que no se han hecho esperar y que nuestro equipo de producción ha recopilado y que además están llegando en este momento. Abogado, ¿qué recomienda usted para un detenido por ICE que entró por frontera? ¿Solicitar la salida voluntaria o esperar algún cambio estando detenido? Bueno, eso dependerá también de la persona, ¿verdad? De qué tanta paciencia tenga, ¿ok? Porque estar detenido, pues, no es un paseo por el parque, ¿verdad? Es una situación sumamente estresante, mortificante. Ni un hotel 5 estrellas Eh, tampoco. no es un hotel 5 estrellas, no, mucho menos la comodidad de tu casa. Habría que ver si es posible solicitar una fianza, ¿verdad? Con los oficiales de deportación para que esa persona pueda continuar con su proceso en libertad. Este, Eso habría que analizarlo. Y si la persona en verdad no tiene interés de continuar con el proceso migratorio, entonces ahí sí pudiese firmar su salida del país para que entonces coordine en este caso sería una deportación, la persona sería deportada. Abogado, tenemos 24 años en Estados Unidos. Fíjese este caso que es bastante particular. Tenemos 24 años en Estados Unidos, fuimos a la entrevista de inmigrante, dice ella. Allí detuvieron a mi esposo por una multa de tránsito del año 2003. Tenemos permiso de Bueno, trabajo y él, desde que llegó en 2001, ha pagado impuestos. Tengo 3 hijos ciudadanos y aún así lo sacaron del país. Estuvo 3 meses y medio detenido por ICE. ¿Es posible que lo deporten? eh, bueno, pienso que dijo que ya lo habían deportado, Sí, ¿no? sí, Creo sí. que, Lo que me parece extraño de este caso, abogado, es que por una multa es posible que lo detengan. bueno, aquí tú ves el abuso, ¿verdad? De lo que la administración está haciendo. Obviamente que una multa, si fue simplemente exceso de velocidad o se comió una luz roja,
no es una razón de verdad para que a ti te expulsen del país, Claro. ¿ok? Entonces, obviamente, esta persona, lo que el gobierno quiere es pedir una fianza para que la dejen en libertad. Ahora, me preocupa que la persona dice que ya fue deportada. Sí. Y ya fue deportada, pues lamentablemente no hay nada que se pueda hacer en este momento, porque ya la persona fue deportada. Simplemente la persona va a tener que esperar o cumplir los 10 años de castigo Ujú. o ver si hay algún perdón que se le pueda solicitar para que pueda reingresar antes como residente permanente. Este, pero si ya fue deportada, pues es muy poco lo que se puede Claro. hacer ahora. O sea, esperar 10 años y quizás si sus hijos lo piden que son ciudadanos, puede ser que pueda Puede esperar ser eso. que puede ser que le den su residencia permanente para que regrese. Ok. Abogado, si tengo ID por medio del TPS y permiso de trabajo extendido, ¿tengo problemas con migración? Bueno, si tienes ID por el TPS ya se eliminó, ¿verdad? Al menos que sea de esos pocos casos de TPS que se introdujeron desde el 10 de febrero, el 10 de enero hasta el 5 de febrero. Esos son los pocos casos donde todavía se considera que esas personas sí tienen protección. Pero por lo demás, ya basado en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno no tiene por qué extender ese TPS. Correcto. Abogado, si una persona tiene permiso de trabajo pero tiene un DUI, ¿puede ser detenido por ICE? Si la persona tiene un DUI, ¿verdad? Un solo DUI no es una violación que hace que la persona sea detenible, ¿verdad? Sí, sea arrestable por ICE. De todas maneras, hay que andar con cautela porque como lo hemos mencionado en Sí. todos estos meses, la actitud con que ICE se comporta es de manera bastante preocupante. Ellos violan el debido proceso, te atrapo y luego averiguo. Entonces tienes que andar con mucho cuidado. Fíjese usted, estoy en espera de el perdón. No explica por qué, pero asumimos que está fuera del país y está esperando su perdón. Tengo 3 hijos ciudadanos. Estoy en petición por mi esposo residente. ¿Qué posibilidades tengo de ser aceptada? Bueno, este perdón al que ella se refiere es el perdón que generalmente se usa para personas que entraron de manera ilegal al país, ¿ok? Y se encuentran en el país sin una entrada legal. Entonces, ¿qué posibilidades tiene ella de ser exitosa en el perdón? Bueno, todo va a depender de qué tanto demostró, de qué tanta documentación introdujo en su solicitud del perdón para demostrar de que su esposa sufriría penurias extremas si a ella no se le permite reingresar a Estados Unidos como residente permanente. Allí va a estar el secreto de ese perdón. En toda esa evidencia que esta persona haya acumulado, ¿verdad? Y presentada a inmigración para determinar entonces de que si su perdón no es aprobado y ella entonces no puede regresar a Estados Unidos como residente permanente, su esposo, que es residente permanente, sufriría penurias extremas por esa ausencia de su esposa. Abogado, por aquí, saludos y bendiciones. Mi nombre es Antonio Martínez. Quiero saber si puedo aplicar para la visa T. Amigo Antonio, allí tienen los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos para que él pueda estudiar su caso, a ver si usted es una persona que puede aplicar para la visa T. ¿No es así? Bueno, la visa T es para personas que creo que son las personas que son víctimas de tráfico, ¿verdad? Que han sido traficadas. ¿Tráfico en qué sentido? De que de un país la traen a Estados Unidos para que haga cierto tipo de labores, ¿verdad? Ujú. Bajo niveles de esclavitud, inclusive, ¿ok? Entonces, estoy casi seguro, lo que pasa es que son varias visas, a veces me confundo entre la B y la T, ¿ok? Sí, abogado, la Entonces, visa T, justamente, usted estaba en lo correcto, es un estatus migratorio especial para víctimas de trata de persona, trata laboral o trata
sexual que han sufrido explotación severa dentro de los Estados Unidos o fueron traídas al país con fines de explotación. ¿Está usted en lo De cierto? explotación. Ujú, correcto. Entonces, si esta persona, si este amigo lo trajeron y lo están explotando, ¿verdad? Eso ocurre mucho en las comunidades asiáticas, ¿ok? Ajá. Traen a las personas y luego las ponen a trabajar, no les pagan el sueldo, les quitan el pasaporte. Entonces ahí estamos bajo condiciones de esclavitud, Claro. condiciones de abuso. Entonces sí pudiesen calificar o para la visa T. Y esta visa T es una protección humanitaria, además, entiendo, ¿correcto? Es una protección humanitaria y que pues, luego pudiese llevarte a un estatus permanente aquí en Estados Unidos. Otra pregunta, abogado. Después de la aprobación del parol militar, ¿cuánto tiempo después puedo solicitar la renuncia y cuánto tiempo toma para que lo aprueben? La renuncia Sí, me al imagino servicio, que al servicio al militar. servicio militar. Eh, Eso yo la verdad que te recomendaría que una vez que te le den el parole in place a tu familiar Ujú. y una vez que tenga ya su residencia permanente, entonces tú proceses tu retirada pues de las Fuerzas Armadas. ¿Podría pedir que el peticionario compre una aseguranza médica para la persona que están pidiendo? Creo que la mayoría que son carga pública son las personas de la tercera edad. Siempre es bueno que la persona tenga un seguro privado, ¿verdad? Para eliminar cualquier sospecha de que la persona se pueda convertir en una carga pública. Mire esta pregunta, abogado, que nos llega. José Gregorio Cerrada, buenos días. Por favor, ¿pueden dar información de si están haciendo redadas de ICE? Gracias. Bueno, redadas siguen haciéndose, ¿ok? Ayer creo que estaban en Charlotte, ¿verdad? Haciendo Sí. redadas. Ya notificaron que se iban a ir de Chicago. Este, mm, sí siguen ocurriendo las redadas. Creo que en Los Ángeles todavía también siguen ocurriendo. En Nueva York han habido redadas, claro que sí. Recientemente en el barrio chino hubo una redada donde se llevaban detenidos a vendedores ambulantes, ¿ok? Entonces, sí siguen ocurriendo las redadas. Una pregunta, si una persona entró por segunda vez y se casa con un residente, ¿tiene posibilidades de arreglar su estatus? Si una persona entró por segunda vez Sí, y se casa, pero no si nos dice puedes cómo. aclarar, exacto, si nos puedes aclarar cómo, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues te damos la respuesta. Eso, María Elisa, por favor, acláranos cómo entraste y por dónde además, Está porque bien. si entró por frontera también está Sí, cómo complicado. fue la primera vez, cómo fue la segunda Exacto. vez, y entonces te Abogado, ¿qué damos está respuesta. pasando con las personas que están que no es no entiendo. Abogado, ¿qué está pasando con las personas que están cumpliendo con la ley? Y se presentan a sus citas en las cortes de inmigración y aún así son detenidas. Dice esta persona, ¿están pudiendo ser liberadas? Bueno, hay una lucha legal, ¿verdad? En muchos circuitos, ¿verdad? Acuérdate que en muchas jurisdicciones, acuérdate que Estados Unidos está dividido por jurisdicciones Sí. legales, ¿verdad? En donde a ciertas decisiones nuevas del Consejo de Apelaciones no están siendo consideradas como decisiones justas por estas jurisdicciones y sí se están permitiendo entonces llevar a cabo audiencias con los jueces para que se establezca una fianza y puedan ser liberados. Por lo menos aquí en el estado de Nueva York ya se ha determinado que ciertas decisiones del Consejo de Apelaciones, donde dicen que toda persona que entró de manera ilegal no tiene derecho a una audiencia de fianza, ya se dice que esa decisión es, como dicen acá, es mala ley, es una ley incorrecta. Y entonces los jueces sí tienen que estar ahora empezando a dar audiencias de establecimiento de fianza para determinar si la persona se puede liberar bajo una fianza o no.
Otra pregunta por aquí, un hijo con residencia de apenas 1 año puede pedir a su madre si ella entró legalmente o necesita el hijo ser ciudadano. El hijo necesita ser ciudadano y mayor de 21 años. Ahí está. Ya, es sencillito y rapidito. Sencillito y rapidito, facilita. Otra pregunta por aquí, abogado, déjeme ver si tengo, sí, aquí. Buenos días, ¿cómo hacer para que nos aprueben el I-212 y I-601? Ya 30 meses y nada. Bueno, estas son solicitudes que se demoran, ¿verdad? Porque estamos, básicamente, se están pidiendo 2 perdones, ¿ok? El I-212 es para una persona que tiene una orden de deportación y el I-601 es para una persona que de alguna manera es inadmisible porque tuvo una violación de alguna regla migratoria, o cometió un crimen y lleva 30 meses esperando. Habría que determinar cuál es el tiempo de procesamiento de esas aplicaciones, ¿ok? Para ver si usted puede meter un reclamo con UCIS, hacer un e-request para entonces activar ese proceso y que le den una respuesta en 30, 60 días. Y si no le dan respuesta, entonces escalar este proceso hacia la siguiente etapa con el Ombudsman de Inmigración y si no, con su representante en el Congreso. Abogado, se nos acabó el tiempo y a mí se me pasó rapidísimo. Claro que sí, como siempre. Qué bueno, cuando estamos, tú sabes, encima de las preguntas, no nos da tiempo ni de saborear el cafecito. Así es, abogado. Ya, y las preguntas no se detienen, pero nosotros tenemos el compromiso de estar con usted el miércoles que viene para continuar aclarando todas las dudas de nuestra audiencia y por supuesto nuestras dudas también acerca de los temas que surgen durante toda la semana con estos cambios migratorios que están haciendo en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, abogado, como siempre, por su sabiduría, su conocimiento y por además regalarnos aquí a nosotros y a toda la audiencia. No, siempre la orden, Laura, y gracias a todas las personas que se conectaron y plantearon sus preguntas. De verdad que es bien valioso para todos su colaboración, puesto que todas las personas que nos están oyendo, pues seguro tienen preguntas o dudas similares y la expectativa, pues, de que podamos responder la mayor cantidad de preguntas y transmitir la información para que, como siempre hemos dicho, una persona informada, pues, es una persona que va a tener más derecho y va a poder defenderse mejor, ¿verdad? En caso de una situación frente a inmigración. Así es, pero como siempre, cada caso es distinto y allí tiene los números del abogado Guillermo Noligos para asesorías legales y personalizadas con él y con todo su equipo. Que tenga un hermoso miércoles y un feliz resto de semana, a pesar de que el día esté gris en Nueva York, abogado. Gracias. Igual a todos para ustedes y nos vemos el próximo miércoles discutiendo el tema que esté en el tapete y tenga sus preguntas listas que Laura con mucho gusto las estará planteando. Que así sea, abogado. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo para usted y para todo su equipo. Gracias, abogado. Chao, chao. Antes de finalizar, buenos días. Queremos invitarlo a que no se pierdan esta noche y todas las noches, de lunes a viernes, a las 7, de 7 a 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, 8 de la noche en Venezuela, los detalles del caso de Jeffrey Epstein, el día de hoy en particular, que se estarán discutiendo en el programa Esto es América con José Pernalete, pero dejemos que sea el mismo José quien nos cuente. Adelante, José. Así es, Laura. Precisamente en el día de hoy vamos a abordar en detalle la polémica sobre el caso de Jeffrey Epstein, la presión política que se ha hecho desde la Casa Blanca, cómo cambió la opinión durante las últimas horas del presidente de Estados Unidos y la presión que hizo en ambas cámaras. Además de eso, no podemos dejar de perder la lupa sobre lo que ocurre en esta operación en el Caribe en contra de las redes de narcotráfico. Esto y más en Esto es América. Nuevamente contigo, Laura. Gracias. Esto es un tema que
tiene bastante cola y además ha dado mucho de qué hablar aquí en los Estados Unidos. Ya usted lo sabe, esto es América de 7 a 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, de 8 a 9 de la noche, hora en Venezuela. Esto es América todos los días, de lunes a viernes con José Pernalete. Dicho esto, yo me despido. Será hasta mañana. Chao, chao.